Bueno, el día de hoy sostuvimos reunión con la farmacéutica Moderna. Se llegó al acuerdo que la próxima semana nos estará entregando en Memphis 1.2 millones de dosis. El día jueves ya tendremos la reunión para determinar exactamente el día y pues el mecanismo de traída. Es muy importante mencionar que con esta farmacéutica el acuerdo que se tiene es que ellos nos entregan en los Estados Unidos y nosotros nos encargamos de la logística de traída al país. Entonces, pues fundamental, sí, ya tenemos una conclusión que la próxima semana tendremos 1.2 millones de dosis entregadas, insisto mucho, en Memphis, y ya nos encargaremos nosotros del procedimiento de logística. De igual manera, esta semana debemos tener la notificación de para qué fecha. Dentro del mes de septiembre estaríamos recibiendo cerca de 2 millones de dosis adicionales de la misma farmacéutica. Director, frente a esto, con esta decisión, ¿se mantiene el proceso de préstamo con los Estados Unidos? Nosotros igual seguimos, siempre recordemos que hemos tenido plan A, plan B, plan C en todo el proceso de vacunación, del Plan Nacional de Vacunación. Nosotros seguimos trabajando en la gestión de préstamo porque cualquier procedimiento que nosotros podamos hacer de anticipar la llegada de biológicos, pues será muy importante para el país. Director, con este nuevo cronograma, entonces estaríamos hablando que sobre el 20 de septiembre estarían esas vacunas en Colombia o de cuándo sería la fecha. Nosotros estamos hablando, y eso es uno de los temas que toca terminar de confirmar, la próxima semana nosotros vamos hasta el día efectivamente 20, pues es muy importante definir en la reunión del día jueves si las mismas serán entregadas el día lunes o día martes, y ya nosotros con el operador, que en este caso ha sido el que ha traído pues todas las dosis que ha sido contratado por el gobierno nacional, eso nos tomará máximo un día y medio una vez no sean entregadas en Memphis. Un asunto sobre Moderna, ¿de cuántas son las vacunas que ellos han incumplido en el envío, en la entrega a Colombia, y cuál es el compromiso para restablecer lo que no han entregado ellos y lo que deben entregar? Los contratos que se tienen firmados con las diferentes farmacéuticas son contratos por trimestre. Entonces el tercer trimestre nosotros debíamos terminar el trimestre con cerca de 5 millones de dosis entregadas. Con las conversaciones preliminares que se tuvieron el día de hoy frente a cronogramas, debemos estar por encima de 4.200.000. Eso pues obviamente tiene que ser ratificado en unos documentos que nos deben estar entregando de cartas de compromiso de entrega esta semana, y ahí tendremos el valor exacto, pero el mensaje es que estamos trabajando para que se pongan 100% digamos en el cronograma que teníamos definidos desde el inicio, y que el tercer trimestre pues terminemos, si no con los 5 millones, por lo menos con más de 4 millones de esos biológicos en el país. ¿Con este acuerdo no hay consecuencias legales por el incumplimiento? En ese momento, y es importante mencionar que como los acuerdos son por trimestres, los contratos no tienen acuerdos ni semanales ni mensuales, de hecho estarían cumpliendo lo que está establecido en el contrato. Director, ¿cambia las metas para el mes de septiembre? ¿Van a modificar? Tal vez no tienen un número diferente al que se habían planteado llegar. No, la meta por el mes de septiembre es 41 millones de dosis, que esa es la meta que está definida en 41 millones de dosis aplicadas. De hecho, es muy importante mencionar que a hoy en Colombia ya tenemos 15 millones de personas con esquema completo de vacunación y hemos superado la cifra de los 36.3 millones de dosis que se han aplicado. Entonces el mensaje es, se mantiene la meta, igual seguiremos presionando para que tengamos mayor volumen de biológicos, que como estamos viendo, pasando el 13 de septiembre, pues empezaremos a tener nuevamente estas llegadas, 2 millones de Sinovac, 2 millones de Janssen, el primer 1.2 millones de Moderna, y lo que tenemos pues con AstraZeneca, que también vale la pena mencionar que el día de mañana estaremos recibiendo entre 333.000 dosis de Pfizer y cerca de 700.000 dosis de AstraZeneca. Las dosis de... ¿Por el acuerdo de COVAX? Por el acuerdo de COVAX, lo que se tiene en este momento estipulado es 13 de septiembre, 2 millones de dosis. Estamos trabajando efectivamente pues para que se cumpla la fecha exacta, y si no pues con un margen de error de 1 o 2 días. Teniendo en cuenta la emergencia de Moderna, cuando lleguen, ¿se va a priorizar algunas ciudades? En este sentido, lo que se tiene ya, y eso es el plan de distribución por parte del Ministerio, en función de pues cuáles fueron las ciudades en que se aplicaron primero estos biológicos, cuáles son las ciudades de las personas que tienen la segunda dosis programada, digamos que eso es el esquema que se utiliza. Pero hay algunas ciudades que dicen que no tienen vacunas, Medellín, Bogotá. Bogotá inclusive salió a mencionar el día de ayer que tenía más de 115.000 biológicos en las neveras para ser aplicados. Recordemos que claro, hay unos biológicos que se agotan, como fue el caso de Moderna o el caso de Janssen, pero hay otros biológicos como es el caso de Pfizer, como es el caso de AstraZeneca, que están llegando. Entonces digamos que lo que se ha mantenido desde el inicio del Plan Nacional de Vacunación es que siempre están llegando biológicos y se le están distribuyendo a las ciudades. Pero no hay escasez. En este momento es importante que tengamos en cuenta que
se han aplicado 46.3 millones de dosis, tenemos en el país 47.5 millones de biológicos, es decir, hay más o menos 1.2 millones en inventario, mañana llega 1 millón de dosis adicional y el mismo sector privado pues también trajo 2.1 millones de dosis, que valga la pena nuevamente agradecer la colaboración del sector privado en todo este procedimiento. Ellos nos han facilitado ya 300.000 dosis de la farmacéutica Sinovac, las cuales les serán retornados alrededor del 13-14 del mes de septiembre. Director, estas dosis que van a llegar de Moderna van a estar destinadas a segundas dosis, teniendo en cuenta que son por lo menos 3 millones de colombianos los que están pendientes de la vacuna de Moderna para segunda dosis. El primer paquete, de conformidad con los tiempos y los volúmenes establecidos por el Ministerio de Salud, sí estarán destinados básicamente a segundas dosis. Estamos avanzando con primeras dosis con AstraZeneca, con Pfizer, y cuando llegue Janssen pues será monodosis, entonces pues se destinará a primeras dosis. Director, pensando en una eventual escasez, nuevamente el gobierno ya ha planteado que se combinen dosis de vacunas. Eso, digamos que eso es una pregunta muy interesante, eso se le ha planteado al comité de expertos de vacunación, ellos han hecho los diferentes análisis, ellos han hecho digamos que las diferentes aproximaciones, sobre eso no hay un pronunciamiento formal en este momento, entonces el mensaje es, frente al tema de vacunación y frente a la posibilidad de combinar biológicos, pues es el Comité Nacional de Vacunación quienes se pronuncian o se deben pronunciar al respecto. Director, le cambio de tema, ¿cómo va la implementación del certificado digital de vacunación? ¿Se han puesto las EPS al día para subir los datos de las personas? Frente a este tema, y en eso hemos estado insistiendo mucho, de los 36.3 millones de dosis que se han aplicado, aún faltan por cargar cerca del 30% de los datos. Hemos estado insistiendo en las EPS la importancia de tener esta información actualizada para poder descargar y que todos puedan descargar su certificado digital de vacunación. El último reporte que yo tengo es que ya llegábamos a los 300.000 certificados descargados. Digamos que esto es un procedimiento que se vendrá masificando en los próximos días, pero sí es muy importante la actualización por parte de las IPS. También aprovecho para mencionar que seguimos avanzando en lo que tiene que ver con los pagos por la vacunación, que esperamos cerrar esta semana ya por encima de los 50.000 millones girados. Esto lo que hace es que veníamos de un valor cercano a los 12.000, pues que vamos a crecer muy rápidamente y ponernos al día con las IPS en todo lo que tiene que ver con vacunación. Esto gracias a la modificación de la resolución que hizo el Ministerio de Salud para lo que tiene que ver con el giro anticipado. ¿Aún no se ve cerca el panorama de tener un certificado de vacunación para ingresar a algunos sitios, implementarlo de forma obligatoria? Nosotros hasta el momento, y como lo mencionamos ya hace algunas semanas, en este momento estamos en la fase de vacunación voluntaria, estamos en la fase de masificación, estamos en la fase, digamos, que todos los colombianos tengan acceso a la vacuna. En su debido momento se evaluará si esto es una medida que se aplicará o no en el país. Por el momento lo que venimos haciendo es anticipándonos en términos de tener el certificado digital, en términos de que todos los colombianos accedan al Plan Nacional de Vacunación, y esto es una medida pues que si se llegara a adoptar estaríamos hablando sobre el mes de octubre, cuando ya todos hayan tenido la oportunidad de haber recibido sus 2 dosis. Importante, y se había hablado del tema de reducción de consejerías. ¿Qué ha pasado con esto en el DAPRE? Bueno, eso es muy importante mencionar, que nosotros estamos en un proceso de rediseño institucional de la Presidencia de la República. Se van a eliminar 3 consejerías presidenciales. Esto es un tema que se había planteado en el pasado. Yo espero que este proceso de reestructuración se pueda terminar en un par de semanas, y esto va pues en el mensaje de austeridad del Gobierno Nacional. ¿Qué consejerías? En este momento tenemos la consejería presidencial, digamos, que está en la vicepresidencia de la República. Esto es una consejería que se estaría suprimiendo, se estarían fusionando lo que hoy se considera la consejería de Delivery Unit y la consejería económica de transformación digital, para dejar en una sola consejería, digamos, estas funciones. La tercera tiene que ver con lo que tiene que ver con la consejería de asuntos políticos. Digamos que en principio esas son las 3 consejerías presidenciales que se estarían suprimiendo, y hay un tema pues de reasignación, redistribución de funciones, temas de fortalecimiento con lo que tiene que ver con el trabajo que se vienen haciendo con el TPS y todos los trabajos internacionales, y digamos que algunos ajustes más en temas de responsabilidades de las diferentes consejerías que tenemos en el país, en la presidencia. Muchas gracias.